Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos hoy al noveno video de este curso de programación estructurada en C. Hoy veremos o comenzaremos a ver algunos conceptos sobre la programación estructurada. Así que vamos allá. Bien, ¿qué es la programación estructurada? La programación estructurada es una metodología o técnica para crear programas siguiendo ciertas reglas para que éste permitan modificarse, leerse y mantenerse con facilidad. Una de las características principales de esta metodología es el empleo de estructuras de control que realizan ciertas acciones sobre estructuras de datos, y un programa debe tener una sola entrada y salida. Todos los programas que hemos estado haciendo tienen, como dice aquí, una estructura de control que siempre comienza desde el método main y sigue hasta el fin de este método. Un método me inicia desde la llave de apertura y termina desde la llave de cierre. Y todas las líneas que estén dentro de este código, de este bloque, perdón, es lo que hará el programa. Bien, continuemos. Una estructura de un programa consta de varias funciones, como ya lo hemos estado haciendo, y la, la principal función o lo primero que va a leer el compilador es el método o función main. Es siempre lo primero que va a leer el compilador, esta función, y conforme las funciones o instrucciones que tenga dentro de este método, va a ir llamándolo dependiendo a la biblioteca que corresponda. Dice, un programa consta generalmente de varias funciones, como ya habíamos dicho, y una función es un subprograma que realiza una tarea específica. Por ejemplo, hemos estado usando la función printf, esto de la biblioteca stdio.h. Printf lo que hace es mostrar mensajes a consolas conforme nosotros le digamos, y esto va dentro de estos paréntesis, lo que comúnmente, más bien lo que se conoce como argumentos. Estos argumentos son los que acepta la función y con ellos trabaja. Los subprogramas son diseñados para que estos sean utilizados las veces que sean necesarias. Por ejemplo, si nuestro programa necesitamos usar o imprimir en pantalla 100 veces algún mensaje o algún valor, pues 100 veces serán llamadas las funciones printf. Y es por eso que dice que los subprogramas son diseñados para que estos sean utilizados las veces que sean necesarias. Las funciones pueden ser de dos formas de manejo, las internas y las externas. Las funciones internas son las que están implementadas en el lenguaje o lo que hemos estado utilizando nosotros. Por ejemplo, cuando hacemos la directiva include menor que, por ejemplo, stdio.h mayor que, aquí estamos diciéndole que incluya esta biblioteca de la biblioteca, esta librería, perdón, de la biblioteca estándar de C, en donde contiene funciones como scanf y printf. Y aquí nos da la definición, que para hacer uso de ellos es necesario incluir en el archivo de cabecera, que es esto que acabamos de escribir acá arriba, con la directiva include. Esta palabra, ahora sí que reservada, es una directiva o se le conoce directiva. Tenemos dos tipos de directiva, que es esta, la include, o la que es símbolo de gato, define o, o define, como hacia hablando en español. Lo que hace esta directiva es crear constantes y se utiliza para hacer macros o el uso de constantes, pero en este curso no lo usaremos, o si lo usaremos será muy poco. Y las funciones externas son las que el usuario, o sea, uno como programador, crea. A lo largo de este curso vamos a usar funciones que ya están hechas por la biblioteca estándar. En el último
tema de este curso es donde veremos nuestras propias funciones y las crearemos. Y estas funciones son realizadas de acuerdo con sus propios requerimientos o con lo que nosotros como programadores vayamos requiriendo. Por ejemplo, si nosotros queremos sumar dos números, podemos hacer una función que se llame, por ejemplo, sumar. Y esta sería una función que nosotros la hayamos declarado o creado. Pero no se preocupen, como les digo, conforme vayamos avanzando iremos explicando un poco más sobre qué son las funciones y cómo se utilizan. Pero hay un bloque en especial donde nos dedicaremos a 100% en ellas. Bien, continuemos. Aquí podemos ver algunas bibliotecas estándar de C. Y estas son stdio, como ya lo hemos estado usando, donde contiene las funciones printf y scanf, o funciones de entrada y salida de datos. También tenemos la librería conio.h, que contiene funciones de consola iguales a las de stdio.h. Pero ¿cuál es la diferencia de esto? Que conio es solamente exclusiva para Windows. Si usamos esta biblioteca y queremos trasladar nuestro código fuente utilizando esta biblioteca en, por ejemplo, Linux o Mac, nos dará un error de compilación, ya que estas funciones no están disponibles para estos sistemas operativos. Existen unas similares, pero no son las mismas. También tenemos la biblioteca mat, que esta contiene funciones matemáticas y trigonométricas. Probablemente en a 2 videos o un poquito más o menos usaremos algunas funciones de esta biblioteca. Y por último, que hay muchos más, y les invito a que lean la documentación oficial de C, que está en línea. Busquen sobre las bibliotecas estándar de este lenguaje y encontraremos con la de string.h, y esta contiene funciones para el manejo de cadenas de textos. Si hay alguien que escucha este curso y sigue y ha usado otro lenguaje, por ejemplo Java, Python, deben de saber que existe en esos lenguajes clases que se llama string, y esta es para el uso de cadenas de caracteres. Por ejemplo, nosotros hemos estado utilizando cadenas de caracteres. Por ejemplo, si usamos la función printf seguido de paréntesis, por ejemplo, ponemos programación para todos o solamente programación por el espacio y cerramos, esto va entre comillas y las palabras o palabra que esté dentro de las comillas son los caracteres o cadenas de textos. Siempre van a empezar con unas comillas dobles y van a terminar con unas comillas dobles. Bien, tal vez ocuparemos esta función en este curso, tal vez no, depende si sea necesario usarlo. Y bien, culminaremos este video con la estructura mínima de un programa en C. Como hemos estado utilizando un programa en C, necesitan la directiva include, el nombre de la biblioteca estándar de C entre su menor que y mayor que correspondiente. Si por ejemplo necesitáramos utilizar una biblioteca que nosotros hayamos creado, y esto, les repito, parezco disco rayado, pero lo iremos viendo a través del curso. Esto no se van a poner entre estos símbolos, sino entre comillas dobles. Por ejemplo, si nuestra biblioteca se llama operaciones.h, estas van a ir entre comillas y no entre mayor que ni menor que. Pero esto lo iremos viendo a través del curso. Y contiene la función principal. Como les repito, este bloque es lo que el compilador lee.
Si hay más líneas abajo, que es donde por lo regular se ejecutan las funciones o se utilizan las funciones que nosotros vayamos creando, pero siempre va a buscar primero el método main. Aquí estamos utilizando la palabra reservada del void, que esto significa que no va a retornar ningún valor. La función main, que dentro de esta contiene una función, en este ejemplo, que es un printf, y que manda un mensaje que dice programación para todos, y termina con su correspondiente punto y coma. Este debe de ser muy importante y nunca se les debe de olvidar el punto y coma, ya que si se omite en una instrucción puede dar un error de compilación. Y sinceramente no queremos eso, ¿verdad? Acá abajo tenemos un programa no idéntico, pero sí que imprime el mismo mensaje de programación para todos. Tiene su misma directiva y la llamada a la biblioteca estándar de stdio.h. Pero aquí no tiene la palabra void y nos dice una nueva instrucción de return 0. Bien, ¿a qué se debe esto? De las dos maneras es correcta la instrucción, solo que aquí estamos diciéndole por medio de return 0 que el programa terminó correctamente y nos regresa 0. Nada, perdón, ya que como sabemos 0 es null o nulo. No tiene ni un valor ni otro, siempre es neutro. Y en una programación significa que pues, terminó correctamente. Bueno, al menos en C. Pero en las dos formas es correcta de usar la función main. Así que les dejo su elección, cuál gustarían usar o cuál no. Pero esto se entenderá un poco mejor o mejor cuando veamos lo que son las funciones. Bien, dejo el video hasta aquí y continuaremos en el siguiente viendo algunos otros conceptos sobre la programación estructurada en C. Espero que les haya gustado y estén pendientes a la siguiente entrega. Nos vemos, hasta luego.